hable, que se revele y qué es lo que Él nos quiere enseñar, porque es práctica también. Yo creo que la palabra o la predicación que nosotros escuchemos, más que aumentar nuestros conocimientos, que es lo que qué bueno que podamos conocer más de Dios cada día, lo tenemos que bajar también a la práctica, a la manera en la cual tenemos que hacer las cosas y cómo debemos de hacerlas. Amén. Así debe de ser la palabra que el Señor nos habla, que nos la pone en nuestra mente, en nuestro corazón, pero nos da la dirección también para tomar los pasos necesarios y actuar en base a ella. Así que vamos a orar al Señor y a pedirle que Él se revele en esta tarde en la vida de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que tú nos hables y que nos muestres, Señor, la dirección que debemos de tomar en base a la palabra que tú nos vas a dar en este día. Glorifícate, Señor, enséñanos, muéstranos el camino, guíanos, Padre, y que podamos ser un instrumento en tus manos para todo lo que tú nos hables y nos enseñes. Enséñame también a mí, Señor, la manera de expresar lo que tú quieres hablar, Señor, y que puedas tú tocar el corazón de la gente a través de lo que yo voy a estar hablando, Señor, y a través de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, pues yo tengo un tema para ti con respecto a esto que estamos viendo, que le he titulado El propósito del ayuno. Vamos a conocer, a profundizar un poquito en este tema, porque tenemos que saber cuál es el propósito, ¿verdad? ¿Será solamente el propósito bajar de peso? ¿Será quitar unos kilos de más? ¿Cuál será el propósito que debemos de tener con el ayuno? Vamos allá al libro de Esdras. Dice la palabra en el capítulo 8, en el verso 21. Y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. Esto quiere decir que el ayuno tal vez no es muy agradable, trae aflicción. Dice, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. ¿Cuántos quisiéramos que el Señor nos hablara, nos dijera, este es el camino por el cual tú debes de andar, este es el camino por el cual deben de andar tus hijos, esto es el camino que tú debes de tomar para que te vaya bien en las actividades que realices, en tu escuela, en tu trabajo, en tu empresa o en cualquier lugar donde tú estés? Yo creo que necesitamos esa dirección de Dios, pero necesitamos estar conectados delante del Señor también para que Él pueda revelarse y pueda mostrarnos lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es el ayuno? El ayuno es la privación de ciertos aspectos considerados como agradables, según el diccionario, según cosas que nos gustan, que dejamos de utilizarlas, estamos ayunando de ellas. Recuerdo que cuando abrió el apóstol Alfredo allá en la ciudad de Dallas, Texas, la congregación de Castillo del Rey, le abrieron las puertas en una iglesia para que tuviera el servicio por la tarde. Con ellos le permitieron hacer eso como un inicio, y ya después de ahí ya se pasaron a un local que pudieron rentar, y bueno, hasta la fecha la iglesia, gracias al Señor, permanece y va en aumento. Pero en ese tiempo me acuerdo, era tiempo de año nuevo y venía el mes de enero, y supieron en la iglesia americana, que era otro ministerio aparte, supieron en la iglesia americana que en la iglesia de español iban a tener un ayuno. Entonces, pues, ¿qué fue lo que trataron de hacer? Trataron de poder pues estar en la misma conexión. El ayuno obviamente que se estaba llamando a hacer a la iglesia, pues era dejar de comer alimentos, ¿verdad? Dejar los alimentos a un lado, tomar solamente agua y estar orando y buscando el rostro del Señor. Pero bueno, la iglesia americana no tenía muy bien hecha esta práctica y dijo, bueno, tal vez no quieran todas las personas ayunar durante 3 días de comer alimentos, y les pidieron, bueno, vamos a tener un tiempo de ayuno, pero este tiempo de ayuno pues va a ser algo que te guste, que no quieres hacerlo, ya sea ver la televisión, o ya sea el Facebook, o ya sea dejar de leer el periódico, las noticias durante este tiempo y enfocarte en la oración. Y de alguna manera pues ahí trataron de
de llevar a la gente que pudiera comenzar este ayuno. Bueno, la verdad de las cosas es que el ayuno que el Señor nos llama a hacer es hacer los alimentos a un lado. Obviamente nos llama también a quitar muchas cosas que nos estén estorbando, pero principalmente cuando hablamos del ayuno es de quitar los alimentos y solamente tomar agua. Entonces el ayuno es negarse al alimento. Ese es el caso extremo del ayuno. Pero ¿qué tiene de malo el alimento? ¿Por qué tenemos que dejarlo? ¿Por qué no debemos de comer? ¿Que no podemos orar y comer? ¿Que no es lo mismo? ¿Que no es el mismo Dios que nos habla cuando comemos que cuando no comemos? ¿O cuál es la diferencia? ¿Qué tiene que ver con nuestra relación con Dios o con la sensibilidad que te podemos tener de Él? Bueno, pues déjame decirte que el alimento ha jugado un papel muy importante en muchos de los errores que hemos cometido y por los cuales hemos caído. Vamos al inicio de la creación. Adán y Eva, nuestros primeros padres. ¿Cuál fue el error de Adán y Eva? El error de Adán y Eva fue la desobediencia. ¿Y con respecto a qué fue su desobediencia? Bueno, pues fue con respecto al alimento. Les dijo el Señor: miren, muchachos, de todos los árboles del huerto que están aquí frutales pueden comer, pero del fruto del árbol del bien y del mal, de ese no vayan a comer, porque van a venir consecuencias. El día que lo tomen, de cierto, con certeza les dijo, van a morir. ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Señor, gracias por decirme lo que no debo hacer. ¿Para qué? Para hacerlo, ¿verdad? Y entonces fueron y tomaron del árbol que no debían de tomar y ocasionó la caída. ¿Cuál fue el error? Tomar el alimento que no debían de tomar. Vámonos años más adelante, cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto. El Señor les da el alimento del cielo. Dice la palabra que del cielo bajaba cada mañana unas como hojuelas que tenían un sabor a miel. Entonces estas hojuelas que bajaban tenían todas las vitaminas, los minerales, todos los nutrientes y la energía, los carbohidratos que la gente necesitaba para estar saludable, para estar fuerte, para que su camino por el desierto fuera fructífero. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Se molestaron con el Señor y se quejaron. ¿Por causa de qué? Por causa del alimento. Ellos le dijeron: Señor, ¿para qué nos trajiste al desierto a comer esto? Recordamos cuando nos daban los ajos, las cebollas allá en Egipto, cuando teníamos los ajos, las cebollas, cuando comíamos carne. No hemos podido comer carne aquí en este desierto en donde estamos. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Quieren carne? Bueno, tengan la carne. Y empezaron a llover codornices por todos lados y comieron tanto que hubo una gran mortandad en el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la causa del pecado de ellos? La queja contra el Señor. ¿A causa de qué? A causa del alimento que ellos querían probar. El alimento nos mete en muchos problemas. Dios mostró cuáles eran la comida pura o la comida impura que el pueblo debía de tomar, y el judaísmo está muy enraizado en esto. Entonces los judíos comen de un alimento pues muy saludable. O sea, sus alimentos son saludables. Comen carne también, por si no sabías si comían carne. Bueno, el judío come carne, pero come una carne de un animal que debe de ser muerto de una determinada manera. ¿Para qué? Para que la sangre fluya y para que no esté en la carne, para que no coman la sangre con la carne. De hecho, la palabra nos llama a no comer sangre. Para aquellos los que les gusta la fritada, bueno, la palabra dice que no es correcto comer la sangre con la carne, y no es correcto comer sangre. Inclusive la sangre no es digerible en el cuerpo, la sangre no se digiere y causa problemas, pero dice la palabra que es porque la vida está en la sangre. Entonces nos manda el Señor a no hacer eso. Entonces todo va relacionado al alimento. En una ocasión
Pedro, le muestra el Señor a Pedro a través del alimento que tenía que ir con los gentiles. Era cuando tenía que ir con Cornelio a predicarle el evangelio, y el Señor sabía el corazón de Pedro, que los gentiles eran impuros para él, y el Señor le trae una visión donde un lienzo es bajado del cielo con algunos animales impuros. No sé, imagínate ahí camellos, víboras y un montón de animales ahí que pues actualmente los comen en algunos lugares, ¿no? del mundo. Y le dice al Señor: Pedro, mata y come. Aquí el Señor le está diciendo: come, ¿verdad? De lo que era impuro. Pero Pedro, ¿qué le dijo? Señor, no me lleves a comer nada de esto, porque nunca lo he comido en toda mi vida. Y el Señor le dijo: le dijo Pedro: Señor, todo esto es impuro y nunca lo he comido en mi vida. Y el Señor le dijo: no llames a nada de lo que yo he purificado impuro. Qué interesante cómo el Señor le muestra a Pedro que cuando él purifica algo, Pedro no tenía ni la más mínima capacidad de poder juzgar eso como impuro, porque el Señor ya lo había purificado. Entonces, qué interesante es cómo el alimento va jugando algo importante en la vida del hombre. Déjame decirte que aquí es donde el alimento puede llegar a convertirse en un ídolo para muchas personas. El alimento puede ser la causa de la caída de mucha gente, a causa de que llega a ser un ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Algo en lo que ponemos nuestra confianza, algo que está en primer lugar en nuestra vida. Para muchas personas el alimento o la comida está en primer lugar, y hacen todo lo posible para poder satisfacer su vida de las cosas que a ellos les gustan, de la gente de lo que a ellos les gusta. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aun y que estas cosas me puedan causar un daño, aun y cuando esto me pueda causar un problema, pues yo voy a tender a seguir consumiéndolo. ¿Por qué? Porque hay una atadura, hay algo que me está sometiendo, hay algo que no me permite ser libre de eso que yo estoy viviendo. Por ejemplo, hay gente que puede tener hipertensión, vivir con diabetes o tener un montón de situaciones, pero no pueden dejar de tomar Coca-Cola, o no pueden dejar de comer pastel, o no pueden dejar de comer azúcares refinadas o cosas que les están dañando, y que eso incrementa el problema que están viviendo. ¿Por qué? Porque eso les gusta, les atrae, su cuerpo se los está pidiendo, porque su cuerpo se ha hecho dependiente de esos alimentos, como se puede hacer dependiente a la droga y un montón de cosas. Realmente el cuerpo lo pide, y muchas veces hay un cierto malestar porque la gente no está consumiendo esto. Por eso es que cuando viene un ayuno sentimos un malestar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no le estamos dando al cuerpo lo que está pidiendo. Pero conforme van pasando los días, ese malestar se va yendo, ese malestar se va quitando de nosotros. Así que pues son buenos tiempos para que nosotros podamos desintoxicarnos, gloria al Señor por ello, pero para que podamos buscar también el rostro de Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mí? Porque cuando el alimento te domina, lo menos que quieres hacer es ayunar. ¿Cómo voy a dejar de alimentarme? ¿Cómo voy a dejar de darle a mi cuerpo lo que le gusta? ¿Cómo voy a estar pasando hambres sin tener que hacerlo? Bueno, si no tienes dinero, o si hay escasez donde está, o cualquier cosa, pues bueno, no hay otra opción. Pero cuando sí tengo dinero, cuando está mi refrigerador lleno, cuando puedo comprarme unos taquitos en la esquina, una pizza o lo que sea, pues dejar de ayunar, pues como que no es lo que yo quisiera hacer. Pero cuando uno ayuna, uno le dice a los alimentos: tú no me vas a controlar, tú no vas a tomar autoridad sobre mi vida. Cuando uno ayuna, le dice al pecado también: tú no vas a tomar autoridad en mi vida. ¿Por qué? Porque llegamos a un grado extremo para fortalecer nuestro espíritu y para debilitar nuestra carne. Recuerda que de la carne, de la naturaleza carnal, salen los deseos y las pasiones que están desviadas de la voluntad de Dios. Hay pasiones buenas, hay deseos buenos que pueden salir de la carne, pero muchos también no provienen de Dios. Ahora, todo lo bueno proviene del Espíritu de Dios, que es ahí donde nosotros vamos a estar trabajando, que es lo que nosotros vamos a tratar de fortalecer, que es lo que vamos a tratar de que Dios haga la obra en cada uno de nosotros. Amén. Así que yo te voy a dar algunos puntos importantes para que tú puedas tomar este tiempo de ayuno,
como algo que va a quedar ahí fortaleciendo tu vida, que tú, si nunca has hecho un ayuno, aprendas a poder ayunar, aprendas a llevar esto a la práctica de una manera pues más seguida, para que el Señor te vaya revelando y te vaya hablando cosas y se vaya mostrando ahí sobre ti. Así que bueno, yo te voy a dar 5 puntos que pude encontrar en la palabra, de todos los beneficios del ayuno, de las cosas en las cuales, bueno, no de todos, de algunos beneficios del ayuno, de las cosas que por las cuales nosotros también podemos ayunar, y es importante que nosotros necesitemos conocer. Así que la primera cosa por la cual nosotros ayunamos es para buscar el favor de Dios, ¿ok? ¿Por qué tenemos que ayunar? Primeramente, para buscar el favor de Dios. Vamos allá al libro de Esther, en el capítulo número 4, en el verso número 16. Dice, Esther está hablando aquí en este libro y dice a Mardoqueo, le dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Muy bien. Aquí está hablando de algo muy interesante, a través de lo cual tú y yo tenemos que poner especial atención. Ok, está la reina Esther, que había sido llamada para ser reina. Habían hecho una especie de concurso a ver quiénes eran las mujeres que se iban a quedar en palacio. Las habían educado, las habían bañado, las habían perfumado, les habían puesto crema durante un largo espacio de tiempo, hasta el día que las presentaron al rey. Y el rey amó a Esther. Qué interesante que amó a esta mujer que era judía, no era de Susa, no era de ese reino. Su familia provenía de los judíos. Y se había levantado un edicto en ese tiempo de un hombre llamado Amán, que decía que en tal fecha iban a ir los ejércitos del rey e iban a matar a todos los judíos que se encontraran en ese lugar. Mardoqueo, que era tío de Esther, va con ella y le dice: ¿sabes qué, Esther? Necesitas ir con el rey para decirle de este edicto que levantó Amán y que aprobó el rey. Tal vez él no se dio cuenta, pero para que lo cambie o para que haga algo al respecto. ¿Y qué fue lo que le dice Esther? Esther le dice: mira, Mardoqueo, el problema es que a mí no me ha hablado el rey. El problema es que el rey no me ha dicho que pueda ir con él, y cuando yo vaya, si el rey no extiende su báculo sobre mí porque no fui llamada, entonces me van a tomar los guardias y me van a matar. Todo aquel que fuera a ver al rey que no hubiera sido llamado, entonces tendía a morir. Lo podían matar a menos de que el rey extendiera el báculo y le perdonara. Y le dice Amán: no quieres ir, Esther. Está bien, mira, no importa, si tú no quieres ir, Dios se va a buscar a alguien. Y quién sabe si tú para eso fuiste llamada, para estar en ese lugar de privilegio. Dios te va a desechar y va a ocupar a otra persona. Pero tienes que exponer tu vida y tienes que ir. Entonces dijo Esther: bueno, pues no me queda otra opción. De todos modos voy a morir porque soy judía. Aunque el rey no lo sabe, pues me va a tocar la misma suerte, porque es un edicto del rey y está sellado con su anillo. Y dice esta mujer: ok, voy a ir con el rey, pero te voy a pedir algo. Pon a ayunar a todo el pueblo judío para que Dios traiga de su favor sobre mi vida, y para que no vaya a perecer en el intento de decirle al rey que cambie esa ley o que haga algo que pueda ayudar a los judíos a defenderse. Y eso hace esto Mardoqueo, y va con el pueblo, y Esther también se pone a ayudar. Ahora, ¿de cuántos días deben de ser los ayunos? Bueno, la Biblia nos muestra de varios días. El primero de ellos de un día. ¿Ok? Podemos ayunar hasta mediodía. Yo inclusive ayuno mediodía. Cuando voy a predicar, por ejemplo, los domingos, yo lo único que tomo por lo regular es agua. Nada más tomo agua para pues refrescar mi garganta, pero en las mañanas me vengo ayunado. ¿Para qué? Para que
pues el Señor me dé un poquito más de sensibilidad, ¿verdad? Para que yo pueda escuchar su voz de una manera más clara y pueda transmitir el mensaje que Él tiene para la vida de todos nosotros. Y yo trato de hacer ese ayuno de mediodía. Hay otros que hacen el ayuno de un día, ¿verdad? En otras ocasiones me ha tocado ayunar también un día. Cuando ayunas un día es para autoexaminarnos, es un ayuno que en algunas ocasiones lo pide el Señor a su pueblo para que consideraran los caminos del Señor. Es ayunar un día para decirle al Señor: Señor, hay cosas en mi vida que tienen que ser cambiadas, hay cosas en mi vida que tienen que ser transformadas, hay cosas que yo tengo que quitar de mí para que tú hagas tu obra en mí también. Y bueno, está después del ayuno de un día el ayuno de 3 días, que este es el ayuno que hizo Esther. Y aquí vemos que este ayuno era para buscar el favor de Dios, era para que Dios le pudiera ayudar en la dificultad que estaba viviendo. Ahora, ¿cuántas dificultades estás tú pasando por ella? ¿A través de cuántas dificultades puedas estar pasando, inclusive en este momento, o hayas pasado por ellas? Bueno, el ayuno nos ayuda a que nosotros podamos buscar el favor de Dios. Señor, yo te pido que hagas esto en mí. Yo recuerdo ayunos que he tenido de 3 días a través de los cuales yo estoy pasando tiempo orando al Señor y de repente Él pone ese sentir en mí, ¿verdad? Me pone ese sentir: ¿sabes qué? Tú tienes que ayunar por esta petición que tú estás pidiendo. Entonces yo empiezo a orar al Señor y digo: Señor, ahí mismo tomo la decisión. Tengo el sentir y ahí mismo tomo la decisión. Tengo que ayunar 3 días y empiezo ese ayuno. Y muchas veces nadie se da cuenta. Bueno, en mi casa se dan cuenta porque se les hace raro que no esté comiendo. No lo anuncio por lo regular. Nada más se dan cuenta que no como y bueno, ¿estás en ayuno? Sí, bueno, ok, muy bien, pues para estar apoyando ahí en oración. Y tomo ese ayuno de 3 días y ahí el Señor me empieza a hablar y me da la paz y me da la dirección también y el favor en las cosas que yo he estado pidiendo al Señor. Son 3 días de ayuno y son los 3 días que pidió Esther también para que le ayudara al Señor a salir de este problema. Yo creo que muchos de nosotros podemos estar enfrentando problemas fuertes. Necesitamos la ayuda de Dios. Vamos a ayunar estos 3 días. Hay otro ayuno que es el ayuno de 21 días. Este ayuno, como hablábamos hace algunos momentos, lo hizo Daniel, el profeta Daniel, un hombre que tenía un puesto muy importante dentro de los gobiernos en los cuales estuvo él laborando y trabajando. Y en estos 21 días él ayunó parcialmente, pudiéramos decir. Daniel hizo el ayuno de Daniel, ¿verdad? Tal vez él no sabía que era el ayuno de Daniel, pero él hizo ese ayuno o él lo instituyó. Y en este ayuno, pues como hablábamos también hace algunos momentos, es un ayuno que es con legumbres, con lentejas, con habas, con frijoles, con frutas, con verduras cocidas, precocidas, como sea, pero pues no eran alimentos delicados. Dice él en la palabra, en el libro de Daniel, que él se propuso no tomar ningún alimento delicado. Okay. No, se propuso no tomar carne también. Entonces él utilizó estas 3 cosas para durar durante 3 semanas buscando el rostro del Señor. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Que vino el ángel del Señor y le dijo: muy amado Daniel, desde el día en que tú empezaste a orar, yo fui enviado para traer la palabra, pero se me interpuso el príncipe de Persia. El príncipe de Persia es un ente espiritual, el que gobierna a Persia. Y dice: estuve peleando con él y vino Miguel, el arcángel, a ayudarme, y ahora vengo yo a traerte estas noticias. Y viene y trae la revelación que trajo Dios para la vida de Daniel. Y ahí se empieza a revelar el Señor. Ahora, Dios también se revela en este tipo de ayunos en nuestras vidas y también nos guía a poder alcanzar las cosas que Él nos llama. Y bueno, el ayuno más largo registrado en las Escrituras es el ayuno que hizo nuestro Señor Jesucristo, que es por 40 días. Un ayuno que era para dar esa autoridad, para poder cumplir el llamado, un llamado muy grande que tenía el Señor, que tenía que cumplir un propósito muy grande. Iba a tener a todo el infierno en contra de él. Y el Señor Jesucristo ayunó 40 días. Ahora, imagínate esto. Si el Rey de la Gloria, si el Dios eterno
el principio y el fin, el creador del cielo y de la tierra, el Verbo encarnado, tuvo que ayunar, ¿qué nos tocará a ti y a mí? ¿Tendremos nosotros que hacerlo? Hay veces que decimos, bueno, pues ¿para qué tuvo que ayunar Jesús? Era el Hijo de Dios. Él podía hacer lo que Él quisiera. Él tenía la autoridad para hacerlo. Era Dios mismo. Pero tuvo que ayunar. ¿Por qué? Porque estaba en este cuerpo carnal que tiene tantos deseos, tantas necesidades, y tenía que quitar todos esos deseos de un tajo para que su espíritu se pudiera fortalecer gloriosamente. Y así fue el Señor lo que hizo. Así que el primero de estos ayunos es el ayuno buscando el favor de Dios, que es el ayuno de 3 días que hizo Esther, pero que también podemos nosotros hacerlo. Podemos ayunar para buscar el favor de Dios, aunque no sean 3 días. Puede hacerlo 2 días o 1 día o 4 días o 5 días o los días que el Señor te ponga, porque el Señor es el que pone los días en nuestras vidas, y vamos a ayunar de esa manera. Muy bien. Segundo tipo de ayuno. ¿Por qué hacerlo? Bueno, el segundo tipo de ayuno es el ayuno de conversión. ¿Ok? ¿Y a qué le llamamos conversión? Vamos ahí al libro de Joel, capítulo 1, en el verso número 14, donde habla el profeta Joel, bueno, donde habla el Señor a través del profeta Joel, y dice estas palabras: proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Aquí está hablando Dios a través del profeta Joel y está diciéndole a Israel que proclamen ayuno y se juntaran los líderes y el pueblo en la casa de Dios. Ahora, ¿cuál era la razón? Vamos a ir al libro de Joel, capítulo 2, en el verso 12, para ver cuál era la razón por la cual el Señor está convocando el ayuno. Dice: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. La razón por la cual el Señor estaba llamando al pueblo era para que pudieran ayunar, para que pudieran humillarse delante del Señor, para que pudieran dejar todo eso que les estaba estorbando y que les estaba impidiendo tener una relación con el Señor y vivir en integridad y en la santidad que el Señor demandaba. La razón era la conversión del pueblo. Habían abandonado el camino del Señor, se habían enfocado en sus propios deleites, y esto les iba a llevar a traer consecuencias a sus vidas. Por eso Dios les dice que ayunen y se conviertan de sus malos caminos. Hay pecados que es muy difícil que la gente pueda dejar. Pecados de vicios, pecados sexuales, fornicación, adulterio, pornografía. La gente está atado a esa clase de situaciones y no pueden ser libres. Hay otro pecado que es también muy difícil de dejar, que es la amargura. La amargura es ese enojo, ese resentimiento interior que no le permite a la gente tener gozo, tener libertad, sino que hay un deseo de venganza, hay un deseo de poder que aquellos que le hicieron sufrir sufran de la misma manera. Y la amargura trae consecuencias graves y es una atadura fuerte, porque la gente no quiere perdonar, la gente no quiere soltar esa amargura. Cosas que estén afectando en la vida de muchos y que a causa de esas están cayendo y no pueden zafarse. Aún muchos lo intentan, pero no pueden. Estas personas que están tratando de luchar, que están tratando de librarse de todo este tipo de pecados, necesitan ayunar. Así como el alimento produce un deseo para que lo tomemos, y el ayuno le pone un alto y le dice: ¿sabes qué? No te voy a hacer caso, no te voy a obedecer, voy a hacer la voluntad de Dios. De la misma manera nosotros podemos venir con el pecado y decirle: ¿sabes qué? No te voy a alimentar, no te voy a hacer caso, voy a hacer lo que Dios me pide que haga. Y ahí es donde el Señor empieza a trabajar. Y cuando una persona ayuna y se humilla delante de Dios y se convierte a Él, déjame decirte que Dios tiene misericordia, y Dios obra y trabaja en nuestras vidas y nos renueva y nos transforma, haciéndonos cada vez
igual, cada vez santos y perfectos delante de nuestro Señor. Uno de los reyes más perversos de los cuales puede hablar la Escritura es del rey Acab. Este hombre se había casado con una mujer que no era del pueblo de Israel, que lo había llevado a pecar. Acab fue lo que podemos entender como actualmente como el mandilón más grande que podía haber en ese tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era un hombre sometido totalmente a su esposa. Lo que ella quisiera era lo que este hombre hacía. Si la mujer lo llevaba a alejarse de Dios, este hombre se alejaba. Si la mujer lo llevaba a adorar a los ídolos, este hombre los adoraba. Si le decía que pusiera templos ahí en Israel, en Jerusalén, bueno, no en Jerusalén porque eran del pueblo de Israel, pero si le llevaba que levantaran un templo para su Dios, pues este hombre hacía lo que esta mujer quería. Y se apartó del Señor iba a venir un juicio muy grande sobre su vida. Elías, que era el profeta en ese tiempo, se acerca con Acab y le habla todo el juicio que iba a venir de parte de Dios. Ahí en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 21, tú puedes ver esta historia. Y ahí en el verso 25 dice estas palabras, capítulo 21, verso 25, Primera de Reyes, dice la Escritura: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Ninguno de los reyes que tuvo Israel fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo. ¿Por qué? Porque estaba sometido a Jezabel, que era una mujer que estaba endemoniada. Entonces el mismo demonio era el que obligaba a Acab a hacer todas las cosas que hizo para apartarse del Señor. Dice el verso 26: él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos. ¿Qué es abominable? Algo que vomitas. Bueno, esto era para Dios. Acab era un hombre abominable, alguien a quien vomitaba. Conforme a todo lo que hicieron los amorreos, hizo este hombre, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Pero fíjate algo que sucedió. Y sucedió, verso 27, que cuando Acab oyó las palabras de Elías, cuando vino a traer el juicio de Dios sobre él, este hombre rasgó sus vestiduras y puso cilicio sobre su carne y ayunó. El cilicio era una especie de trapos viejos que ponían sobre ellos molestos. Dice, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado a causa de la palabra que Dios había hablado a través del profeta Elías, del juicio que iba a venir sobre este hombre. Entonces, dice el verso 28, vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿qué opinaría el Señor de esto que estaba haciendo Acab? Siendo que él era un hombre abominable para el Señor, siendo que había hecho lo malo delante de él, le había arrebatado la viña a un hombre justo llamado Nabot. Le dijo a su esposa que este hombre no le quería vender la viña, y ella le dijo: pues si tú eres el rey, haz lo que tú quieres, mátalo. Y este hombre los puso a ayunar de una manera incorrecta a unos mentirosos y a decirles: cuando acabe el ayuno en el pueblo, ustedes van a hablar y van a hablar falsamente en contra de él, que él maldijo a Dios y tal. Total, así lo hicieron. Nabot fue apedreado a causa de la herejía que decían que había hecho, que no la había hecho. Y acá, ¿cómo se llamaba? Ya se me fue el nombre de Acab. Acab toma posesión de ese lugar y lo toma como suyo. Bueno, era un hombre abominable, pero se arrepintió, ayunó, puso cilicio ahí delante de él, se vistió con esos trapos incómodos, durmió con ellos el rey de Israel. Y le dice el Señor a Elías, versículo número 29: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? ¿No has visto, Elías? ¿Ya viste Acab lo que acaba de hacer? Hay veces que
decimos, o hay gente que ha dicho, no, pues que Dios no me puede perdonar a mí. Es que Dios no puede perdonar todas las cosas que yo he hecho. ¿Será? Si nos arrepentimos de todo corazón, si nos humillamos delante del Señor, si ayunamos delante de Él, ¿será que Él pueda oír nuestro perdón, nuestro clamor? Dice, pues por cuanto se ha humillado delante de mí este hombre, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Y por qué sobre sus hijos? No, pues sus hijos la van a llevar por lo que él hizo. No, la palabra dice que cada quien va a llevar el juicio, cada quien va a llevar el fruto, para bien o para mal, fruto bueno o fruto malo. Pero qué interesante es que dice aquí, en los días de su hijo traerá el mal sobre su casa, porque los hijos no quisieron componerse, los hijos no quisieron hacer lo correcto. Mas sin embargo, Dios vio la vida de este hombre, y tal vez nos vayamos a topar allá en el cielo a gente que creímos que no nos íbamos a topar. No, este hizo de lo peor, este fue de lo peor, este era un perverso, era un violento, un degenerado, no sé, todas las palabras que tú puedas encontrar acerca de una persona. Pero un día tal vez esos se humillaron, ayunaron delante del Señor, se postraron delante de Él, y el Señor los vio y los perdonó. Dice la palabra que Él no quiere que ninguno perezca, sino que ¿cuántos? Todos procedan al arrepentimiento. Ese era el deseo del Señor para la vida de Acab, y es el deseo para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, el ayuno también sirve para convertirnos a los caminos del Señor. El ayuno también es para traer dirección. Es la tercera cosa que podemos nosotros encontrar. Vamos con otro rey, opuesto a este rey Acab. Josafat era el rey de Judá. Josafat era el rey de Judá. Al contrario de Acab, él hizo lo bueno delante del Señor. Pero, pregunta, los que hacen lo bueno, los que hacen lo justo, las personas que son íntegras de corazón, ¿van a enfrentar dificultades y batallas? ¿Sí o no? Pues también van a enfrentar dificultades, también van a enfrentar problemas, también van a tener guerras personales, interiores, exteriores. También va a haber gente que no les caiga bien y que van a tratar de dañarles. También va a haber un infierno que va a estar en contra de sus vidas. Si estuvo en contra de nuestro Señor Jesucristo, que era el Rey de la Gloria, ¿cuánto más en contra de nosotros? Y así sucedió con Josafat. En esta ocasión se juntaron los amonitas y los moabitas en contra de él. Y cuando se juntan estos ejércitos, se juntaron también los del monte de Seir, eran varios ejércitos, se juntan en contra de Josafat, el rey de Israel. Este tuvo temor. Un hombre de Dios, un hombre que había hecho lo correcto delante de Dios en todo tiempo y en todo momento, tuvo temor. Tú y yo podemos enfrentar problemas que superen nuestras propias capacidades, que superen lo que nosotros queramos, lo que nosotros sepamos para poder resolver ese problema, o nuestras capacidades físicas o de autoridad o de cualquier cosa que tengamos, y solamente lo único que tenemos que hacer es pedirle la dirección a Dios para saber cómo resolver esa situación. Con lo que nosotros tenemos, con los recursos que nosotros estamos teniendo. Y ahí es donde el Señor actúa. Dice la palabra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el verso número 3. Dice la palabra: entonces él tuvo temor. Y Josafat, ¿qué hizo cuando tuvo temor? Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Qué interesante es que aquí este hombre, al sentir temor, él pudo venir delante del Señor para decirle: Señor, tú eres mi ayudador, tú eres quien puede traer la dirección correcta a mi vida, tú eres el que me va a mostrar el camino para poder salir de esta situación que está tan difícil para mí. Y no lo hizo él solamente, también mandó pregonar el ayuno para todo el pueblo, porque todo el pueblo era el que le iba a llevar también.
Todo el pueblo estaba atemorizado, era una gran multitud que venían en contra de ellos. Hay veces que la búsqueda de Dios la tenemos que profundizar con el ayuno, porque tú y yo podemos pedirle dirección a Dios también cuando estamos viviendo en el día a día, lo tenemos que hacer. Pero también hay veces en las cuales tú y yo necesitamos una dirección más clara, y ahí es cuando tenemos que ayunar. Ahora, ¿qué relación tiene el ayuno con recibir dirección de Dios? Bueno, lo que sucede es que nos hacemos más sensibles a poder escuchar la voz de Dios. Cuando tú ayunas, tus sentidos perciben de una manera más clara que cuando están entorpecidos, tal vez un poco o aminorados a causa del alimento o de las toxinas o de todas las cosas que hay en nuestro cuerpo. Estamos más atentos, estamos más alertas cuando estamos nosotros en ayuno, y nos hacemos más sensibles también a la voz de Dios. Vamos a ver qué es lo que dijo el Señor a Josafat cuando él se puso a ayunar y cuando se humilló y cuando llamó al pueblo también a ayunar. Dice estas palabras en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 16. Dice la palabra que fue el profeta con él, enviado de parte de Dios, y les da el Señor la dirección. Mañana lo que van a hacer, Josafat, es que van a descender contra ellos, ¿ok? Van a ir en contra de ellos, y he aquí que ellos van a subir por la cuesta de Cis. Ustedes van a descender y ellos van a subir, y los van a hallar junto al arroyo. O sea, van a estar de retirada y los van a ver que van a estar junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Ok, hasta aquí va la instrucción. Verso número 17. No habrá, Josafat, ¿para qué peleéis ustedes en este caso? No habrá para qué peleen en este caso. Ustedes lo que van a hacer, Josafat, es descender, verlos junto al arroyo y detenerse. Ustedes no van a pelear contra ellos. Porque hay veces que nosotros ayunamos y le pedimos al Señor: Señor, tráeme la dirección, pero yo lo que creo que debo de hacer es esto. Y el Señor no está diciendo que hagamos lo que nosotros queramos. Nosotros tenemos que ayunar para escuchar lo que Él tiene para nosotros, lo que Él quiere revelar, para traer una certeza de las cosas que tenemos que hacer. Y aquí está muy raro y muy extraño lo que Dios les está pidiendo, porque les dice: ustedes van a descender, se van a detener a verlos ahí en el arroyo, y van a pararse y van a estar quietos y van a ser testigos. Ustedes van a ser espectadores solamente en esta ocasión de lo que yo voy a hacer en contra de estos que vienen sobre mi pueblo. Yo voy a mostrar la salvación que voy a tener de ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos. No se van a quedar dentro de las murallas, van a salir. Van a hacer lo que yo les estoy pidiendo, porque yo voy a estar con ustedes en esta situación. Wow, qué responsabilidad tan grande para el profeta dar esa palabra de Dios. La de Josafat de creerla. Hoy, pero si aquí estamos bien guardados, aquí podemos resistir el embate de todos estos ejércitos en las murallas. Mas sin embargo toma la decisión de obedecer al Señor, salir y estar quietos delante de Él. La victoria la dio el Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios trajo la victoria. Así como con Esther, el Señor mostró la victoria sobre el pueblo de Israel, porque Amán fue colgado a final de cuentas, y el rey puso un edicto para que los judíos pudieran defenderse contra los ataques que estaban recibiendo, y hasta recibieron ayuda del pueblo y vencieron a sus enemigos. De la misma manera el Señor trajo la victoria también sobre el pueblo de Judá, donde los amonitas y moabitas y los del monte de Seir empezaron a pelear con ellos contra ellos mismos.
Y ellos estaban solamente viéndolos. Mira cómo se están matando. Ay, jole, mira, es del otro equipo. Y empezaron estos también a pelearse. Se dieron cuenta de la obra que hizo el Señor. ¿Y qué fue lo que hicieron? Fueron a repartirse los despojos de lo que el Señor había hecho ahí en ese lugar. La victoria la da el Señor. Los ejércitos enemigos empezaron a pelear. Dios le dio la dirección correcta a Josafat. Y no solamente le dio dirección, también le dio de su ayuda y de su poder para darle la victoria en esa situación tan grave que estaban enfrentando. Y es la misma situación que Dios puede hacer contigo. Es lo mismo que Dios puede estar trabajando en la vida de cada uno de nosotros, en las dificultades más grandes que tengamos. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos delante del Señor cuando vengan esos temores y postrarnos y ayunar. Y déjame decirte que Dios actúa en cada una de esas dificultades. Él no nos va a dejar solos, Él está con nosotros. ¿Tú crees que Dios estaba con Josafat o que no estaba? Sí estaba, porque era un hombre justo, porque era un hombre íntegro, porque era un hombre que buscaba hacer la voluntad del Señor. Pero ¿tú crees que necesitaba ayunar Josafat también? Definitivamente necesitaba hacerlo. Y tú y yo necesitamos ayunar en muchas ocasiones de la misma manera. La cuarta cosa, él ayunó por otro, el ayuno por otras personas. Salmo 35 verso 13. Dice la palabra: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Aquí está otra vez en esa posición de cilicio, poniéndose ese trapo que estaba causando problema ahí a la piel. Dice: cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. También podemos ayunar para que el favor de Dios se manifieste sobre otras personas. La conversión de una persona a Cristo no es algo sencillo, déjame decirte. Requiere ayuno, requiere oración, requiere mucho de nuestro tiempo, requiere que realmente seamos sensibles a la voz de Dios para poder llevar a esa gente a Cristo. Hay todo un infierno trabajando para que la gente no se acerque al Señor. El enemigo trata de atraer de una y mil maneras a la gente para que estén atrapados en su estilo de vida y que no puedan soltarse y busquen el rostro de Jesús. Yo recuerdo cuando estaba acercándome al Señor, yo ya había enfrentado muchas dificultades en mi vida y ya estaba queriendo acercarme al Señor, pero no podía. ¿Por qué? Porque todavía estaba atado a mi vida pasada, a mis amistades, al estilo de vida que había llevado, que estaba llevando, y decía: ¿y ahora cómo le voy a hacer? Los sábados, los viernes, los fines de semana que pues salgo con mis amigos, ¿cómo le voy a hacer para juntarme con gente en la iglesia que no conozco a nadie? ¿Cómo le voy a hacer para cambiar todo el estilo de vida que estoy llevando? Y como que todo eso me atrapaba y no me dejaba salir, no me dejaba ser libre, porque cuando yo quería hacer algo ya recibía invitaciones para pues ir a hacer lo malo, ir a hacer lo que no convenía para mi vida. Y ahí es donde hubo gente que tuvo que pagar el precio por mí. Hubo gente de mi familia que estuvo ayunando, que estuvo orando para que yo pudiera salir de esa atadura en la cual estaba viviendo, de esas cosas que a mí me tenían detenido y que no me permitían alcanzar lo que Dios tenía preparado para mi vida. Y yo no me di cuenta, déjame decirte. Yo solamente te puedo decir que fueron sucediendo algunas acciones, fueron sucediendo algunas situaciones a través de las cuales yo me empecé a dejar de juntar con mis amistades, donde yo empecé a dejar de salir a esos lugares que no eran correctos, donde yo empecé a ir a la iglesia de repente, donde se acercaron algunas personas conmigo, donde empecé a tener relación con otros, y cambió por completo mi vida, y me encontré de un momento a otro caminando en los caminos del Señor y haciendo su voluntad. ¿Qué tuvo que ocurrir para que sucediera eso? Que hubiera gente detrás de mí peleando la buena batalla y orando al Señor y ayunando para que hubiera cambios en mi vida. El contexto de este pasaje es una oración, si lo podemos volver a poner, que el salmista estaba haciendo por otras personas,
por gente que contendía con él. Por eso decía, cuando ellos se enfermaron, aquellos que están en contra mía, aquellos que están agraviándome, aquellos que están diciendo cosas en contra de mí, aquellos que quieren hacerme daño, cuando ellos se enfermaban, yo me vestía de cilicio y ayunaba por ellos. Pero luego dice, y mi oración se volvía a mi seno. Y aquí está orando el salmista para que estos tal vez pudieran levantarse, para que pudieran ser sanados. Pero Dios le estaba diciendo al salmista, no, espérame, yo estoy tratando con ellos. Tú no sabes lo que yo estoy haciendo. Ahí va tu oración de nuevo. Ahí guárdatela un ratito para después. Por lo pronto, yo estoy trabajando en tu vida. Yo estoy obrando en ti. Yo te estoy fortaleciendo. Yo te estoy levantando. Yo te estoy llevando más allá de lo que tú crees o piensas. Porque cada vez que tú y yo ayunamos y oramos, somos fortalecidos y llegamos a otro nivel en el conocimiento del Señor. Por eso es que el Señor nos llama a actuar de esta manera. Lo que Dios estaba diciendo es que Él estaba actuando y por eso la oración no era respondida de la manera en la que Él pedía. El ayuno y la oración es un paso que nos fortalecen espiritualmente. No es algo que hagamos para obligar al Señor, para que Él haga lo que nosotros queremos. Es lo que el Señor quiere hacer y lo que Él trabaja a través de nuestras vidas. Y mientras ayunamos, Él también nos da la dirección correcta. Muy bien, vamos a la quinta y última cosa. ¿Para qué no es el ayuno? ¿Ok? Vamos a el libro de Isaías 58, versículo número 3. Dice la palabra: porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Quién está hablando estas palabras? Estas palabras las está hablando el pueblo de Israel al Señor. Y le está diciendo, a ver, Señor, ayunamos y ni nos hiciste caso. Oramos a ti, nos humillamos, nos pusimos el cilicio y no respondiste como nosotros queríamos que nos respondieras. Y luego el Señor les responde y les dice, a ver, ustedes en el día del ayuno buscan su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. A ver, Señor, yo quiero que hagas esto y voy a dejar de comer para que tú lo hagas. Una huelga de hambre, ¿verdad? Como quien diría, para que el Señor haga lo que yo quiero que Él haga, para torcerle la mano al Señor, para que Él me responda como yo quiero. Como si esa fuera la acción que tuviéramos que hacer para que Dios nos sirviera a nosotros o hiciera lo que nosotros nos parece mejor. La verdad de las cosas es que el Señor está hablando aquí diciendo, a ver, ustedes están pidiendo para sus propias necesidades, para su propio gusto, pero están pidiendo de un lado y por el otro lado están pisoteando a los demás. Están pidiendo ser libres aquí, pero acá están oprimiendo a la vida de otras personas. ¿Cómo quieres que yo te responda? ¿Cómo quieres que yo actúe sobre tu vida? El fruto de ellos que estaban dando era diferente, por el cual estaban clamando. Ellos oprimían a aquellos que estaban bajo su autoridad. Y aquí habla de trabajadores. Pero ¿cuándo es cuando nosotros podemos estar oprimiendo a otros? Muchas veces estamos oprimiendo a la gente de nuestra familia. Por eso dice la palabra que tratemos como a vaso frágil a nuestras esposas, para que nuestras oraciones no sean estorbadas, para que no estemos de un lado ayunando y diciendo, Señor, necesito que me bendigas, que me des más trabajo, que me des más clientes, y por el otro lado oprimiendo a la esposa, a los hijos o a la gente que está alrededor de nosotros, mostrando un autoritarismo en vez de mostrar de una manera correcta la autoridad que Dios le ha dado al varón en su casa. Yo creo que tenemos que ser bastante sensibles también a saber qué es lo que Dios quiere trabajar en nosotros en el tiempo del ayuno. Dice el verso número 4: he aquí que para contiendas y debates ayunas, para herir con el puño inicuamente. Y luego dice el Señor, no ayunes como hoy, para que tu voz sea oída en lo alto. Hay maneras a través de las cuales podemos ayunar y hay maneras en las cuales no sirve de nada que tú ayunes. ¿Quieres oír la voz de Dios? Pues tenemos que orar conforme al propósito de Dios, no para complacernos a nosotros mismos. No es para hacer dieta, no es para bajar de peso,
No es para impresionar a la gente como el santo o el santurrón que quiero hacerme al decirle a otros el tiempo, los tiempos que yo puedo ayunar, o la manera en la cual yo puedo tomar control de mi estómago. ¿Sabías tú que una cosa que tienen las personas que tienen anorexia es un orgullo muy grande a causa de que ellos saben detenerse a consumir alimento? Es algo que padecen ellos. Es un orgullo muy fuerte. Bueno, aquellos que ayunan también pueden caer en orgullo. Yo conozco a gente que ayuna, pero que su carácter, híjole, demuestra que no lo hacen. A causa de que utilizan el ayuno para ensoberbecerse en sí mismos, para decirles a otros las cosas que ellos pueden hacer. Ayunan para contender, para herir con el puño. La actitud con la que ayunamos es muy importante. La falta de alimento ocasiona que también seamos sensibles en nuestro carácter. Cuando no hemos comido, cuando estamos en un restaurante y se tarda el alimento, o en nuestra casa, no tiene que ser en un restaurante, o no nos dan quemado algo, ya con el hambre que traemos, como que nos exaltamos más de lo que pudiéramos hacerlo si estuviéramos saciados. Ayunan para contender. Nuestra actitud es importante cuando ayunemos. El ayuno es una señal de rendición, es una señal de humillación, es una señal de dependencia. Aquí es donde nosotros dependemos total y plenamente de Dios. Es una señal de hacer débil a la carne para que el espíritu se pueda fortalecer. Y cuando esto sucede, hay cambios muy grandes en cada una de nuestras vidas. Concluyo con este pasaje en el libro de Hebreos capítulo 4, en el verso 15. Dice la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando ayunas, hay alguien que te fortalece. Aquel que se compadece de nuestras debilidades. Aquel que experimentó lo mismo que tú y yo, pero durante 40 días. Jesús ya sabe lo que es el ayuno. El apóstol Pablo hablaba en las escrituras y decía que habían dado en muchos ayunos. ¿Por qué tenían que ayunar estas personas? ¿Por qué tenían que estar buscando al Señor? Pues porque la labor era muy grande para ellos. Necesitaban hacerlo, porque si no, no iban a poder completar la obra que el Señor había puesto para sus vidas. El ayuno trae revelación de Dios. El ayuno trae sensibilidad hacia las cosas de Dios. El ayuno despierta los dones espirituales en cada uno de nosotros. El ayuno hace que tú puedas llegar a otro nivel en el camino del Señor. ¿Por qué? No es por el ayuno en sí, no es por dejar de comer alimento. Es porque en ese momento, en esos tiempos, nos humillamos delante del Señor. El ayuno es señal de humillación. Es la señal extrema de humillación que uno puede tener. Y cuando nosotros nos humillamos, dice la palabra, que Él nos exalta. Humillados ante la poderosa mano del Señor, dice su palabra, y Él los exaltará cuando fuere el tiempo. Pero tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Jesús 40 días ayunó para comenzar su ministerio. Y qué interesante que el Señor pudo entender y conocer las cosas de una manera más profunda al ayunar. Venció al enemigo, venció al diablo, venció las tentaciones. Y ese sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros también, porque Él conoce cuáles son nuestras debilidades. El ayuno nos lleva a debilitar nuestro cuerpo, nuestro físico, pero nos lleva a fortalecernos espiritualmente en Cristo. Ponte ahí de pie en tu lugar. Jesús llegó al punto máximo al llegar a la cruz del Calvario.
Fue ahí en ese lugar donde el propósito se cumplió. Él tuvo que ayunar para llegar hasta ese punto, para poder resistir, para poder hacer a un lado todas esas cosas que lo querían llevar fuera de la cruz. ¿Cuántas ocasiones el enemigo no le quiso estorbar para que no fuera a la cruz? Inclusive cuando estaba ayunando, él le dijo: mira, si tú vas a la cruz vas a tener todos los reinos de este mundo, pero mira, no necesitas pasar por la cruz. Si tú postrado me adoras, yo te voy a dar los reinos de este mundo para que te sirvan. Él dijo: al Señor tu Dios adorarás y a solo a Él servirás. Y esas palabras surgieron de una sensibilidad muy profunda que él había adquirido al estar delante de la presencia del Señor. Y hoy es un tiempo para que tú y yo podamos también venir delante de su presencia, humillarnos ante la poderosa mano de Dios y poder venir estos días delante de Él para que Él pueda trabajar en cada uno de nosotros. Si tú no has conocido a Cristo y no le has entregado tu vida a Él, hoy es un buen día para que puedas hacerlo. Yo quisiera invitarte a que hicieras esta oración conmigo si tú nunca lo has hecho, y repitieras conmigo esta oración y estas palabras que yo voy a decir. Te quiero ayudar a que puedas rendir tu vida al Señor. Dile al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Te pido que tú entres en mi vida. Pido que tú entres en mi vida. Perdóname. Perdóname. Me humillo ante tu Me presencia. humillo ante tu presencia. Quiero vivir conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, voluntad y propósito. y que tú hagas tu obra en mi vida. Que tú hagas tu obra en mi vida. Gracias por morir por mí. Gracias por morir por Gracias por levantarte de la muerte mí. Gracias por levantarte de la muerte y darme la victoria sobre mis enemigos. darte la victoria ante mis enemigos. Gracias, Señor Jesús. Padre, yo oro por la vida de mis hermanos. Oro por la vida de aquellos que hicieron esta oración, Señor, por primera vez, para que tú toques cada una de sus vidas, Señor, y de sus corazones. Pon, Señor, ese deseo de buscar tu rostro de una manera más profunda. Pon ese anhelo de venir delante de ti, Padre, para conocerte más. Que tu presencia pueda llegar, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, para tomar este tiempo, Señor, como un parteaguas de las cosas que tú vas a hacer en nosotros en este año, Señor. Ven con tu poder, Señor, con tu gracia, y revélate sobre nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Yo tengo sed de ti, Señor. Tengo sed de mi Dios. Yo tengo sed, Señor, de adorar. Tengo sed de adorar. Yo tengo sed de mi Dios. Tengo sed de mi Dios. Tengo sed de adorar. Quiebro mi corazón. Quiebro mi corazón. Derramo lo que soy. Derramo lo que soy. Solo quiero adorar. Solo quiero adorar. Quiebro mi corazón delante de ti, Señor. Quiebro mi corazón. Derramo lo que soy. Solo quiero adorar. Hoy estamos delante de ti, Señor, viniendo delante de tu presencia, reconociéndote a ti como aquel que hace todas las cosas, Señor. No es por nosotros, no es porque ayunamos,
no porque hicimos o dejamos de hacer. Es por ti que tienes misericordia, Señor. Pero hemos entendido que a ti te agrada ver un pueblo, Señor, humilde delante de ti. Un pueblo que reconozca tu grandeza, que reconozca también nuestra falibilidad, Señor, nuestras limitantes, nuestros errores, Señor. Tú te agradas cuando esto sucede, Señor, porque a través de ello tú puedes mostrarte y hacer tu obra en cada uno de nosotros. Levántate con poder, Señor, en cada una de nuestras vidas y glorifícate en cada uno de nosotros, Señor. Oh, yo quiebro mi corazón delante de ti, oh Dios. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Yo quiebro mi corazón delante de ti, oh Dios. Quiebro mi corazón. Y derramo lo que soy en tu presencia. Derramo lo que soy, solo quiero adorar. Sí, Señor. Oh, glorioso Rey. Te exaltamos a ti, oh Dios. Levantamos tu nombre, Señor, sobre todas las cosas. Tú eres Rey, Señor, sobre el cielo, sobre la tierra. Te anhelamos, Señor, te deseamos. Tú eres el amado de las naciones. Derramamos nuestra vida delante de tu presencia. Hoy glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros. Permítenos ver tu gloria, tu presencia y tu poder actuando en cada una de nuestras vidas hasta alcanzar, Señor, las cosas a las cuales tú nos has llamado. Hoy yo quiero, díselo ahí al Señor con tu corazón, con todo tu ser. Oh, sí, Señor. Quiero mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Quiebro mi corazón, derramo lo que soy, solo quiero adorar. Aleluya, Señor. Te exaltamos a ti y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén, mis hermanos. Pues les animamos a tomar este tiempo de ayuno delante de la presencia del Señor. Te animo a que seas sensible a la voz de Dios, a que puedas buscar su rostro, a que puedas estar orando, clamando a Él, leyendo. Tómate de su palabra, empieza a leer su palabra, empieza a conocer lo que Él quiere hablarte. Vas a ver que vas a tener una sensibilidad mayor, una revelación mayor va a venir a ti en este tiempo, y Dios te va a hablar y Dios te va a dar dirección, y va a ser un tiempo en el cual vamos a estar orando por nuestras familias, por las vidas de los que están alrededor de nosotros, y vamos a ver el poder y la gloria de Dios manifestándose en cada una de nuestras vidas. Amén. Muy bien, pues vamos a exaltar al Señor. Nos vemos el viernes a las 7 aquí en este lugar también para cerrar este tiempo y glorificar el nombre del Señor. Vamos a exaltarle y despedirnos. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofrece
ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey se dio, tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey y Señor. Anciano de día te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Oh sí, Señor. Levántate en este tiempo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Vamos a decirle alabanza y honor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Jesucristo mi Rey y Señor. Al único digno de honra. Jesucristo mi Rey y Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén, Padre. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga abundantemente en esta semana. Que sea una semana de victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y que veas muchas de tus peticiones contestadas para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga.